7 profecías oscuras del profeta Miqueas que aún perturban a la humanidad. Descúbrelas ahora. En una noche oscura como un abismo, la gente del pueblo se reunió, atemorizada, por un rumor que helaba la sangre. Todo comenzó con el antiguo libro polvoriento que apareció en la biblioteca, lleno de secretos apocalípticos y advertencias olvidadas. Las páginas amarillentas y desgastadas revelaban profecías del profeta Miqueas, que hablaban de calamidades inminentes y sombras acechantes que se cernían sobre la humanidad. Era como si las letras mismas tuvieran vida, susurrando advertencias escalofriantes a quien se atreviera a leerlas. ¿Quién podría tener el valor de desentrañar aquel poder oscuro? Mientras la brisa fría traía consigo susurros ominosos, los ojos de los aldeanos brillaban con angustia, el aire estaba cargado de un miedo palpable. ¿Es cierto que la primera profecía dice que se abrirá un portal al infierno?, preguntó Rosa, su voz temblando como si el viento pudiera llevarse sus palabras. Todos murmuraron, espantados. Una sombra se deslizó en el horizonte como una advertencia del destino que aguardaba. Era la impronta de Miqueas, advirtiendo sobre un futuro sombrío donde la traición y el dolor reinarían, la llegada de un cataclismo que marcaría el fin de los tiempos. Los corazones latían rápidamente como tambores de guerra. La tensión crecía mientras se compartían historias sobre aquellos que osaron desafiar las profecías. Cuentan que algunos desaparecieron, dejando solo ecos de sus gritos resonando en la penumbra. El pueblo era un hervidero de nervios. Una familia, marcada por la tragedia de un hijo perdido, afirmaba haber escuchado risas burlonas en la noche, un eco de aquellos que habían recibido el aviso de Miqueas. La atmósfera era eléctrica, cargada de incertidumbre, todos sabían que estaban al borde de algo terrible. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. A lo lejos, la luna llena emergía, manchada de un tono rojizo, como si anunciara que la hora estaba cerca. La quinta profecía retumbaba en sus mentes, que hablaba de una traición tan profunda que haría temblar los cimientos del mundo. Rosa miraba a su alrededor con el aliento entrecortado. ¿Y si también estamos condenados?, murmuró. La multitud se quedó en un angustioso silencio, preguntándose si el destino ya estaba marcado. ¿Qué harían con las advertencias de Miqueas? Sin duda, el verdadero horror apenas comenzaba. Mientras la luna roja iluminaba el cielo, las sombras parecían cobrar vida en el pequeño pueblo. Los murmullos se convertían en un lamento colectivo. Todos sentían esa inquietante conexión con las advertencias de Miqueas. Desde un rincón, don Julio, el anciano de la aldea, se levantó con voz temblorosa. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Los ancianos de mi tiempo hablaban de un ritual, algo que podría contener el mal. La multitud se giró hacia él, su mirada fija y ansiosa. ¿Un ritual? ¿Qué tipo de ritual, don Julio?, preguntó el joven Mateo con la voz cargada de incertidumbre. Necesitamos reunir los objetos sagrados del pueblo y ofrecerlos al cielo. Es nuestra única esperanza. Las palabras de don Julio resonaban en sus corazones, pero también sembraban más temor. La idea de un ritual, aunque esperanzadora, era también aterradora. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión en el aire. Era la madre de un niño desaparecido, Clara, quien corría hacia ellos con la cara pálida y descompuesta. «Han vuelto. Los he visto», gritó mientras caía de rodillas exhausta. Me miraron con ojos vacíos. Me invadieron las pesadillas. Su dolor pareció calar hondo, dejando a todos atónitos, como si el mismo terror estuviera presente entre ellos. Mateo se acercó a ella. ¿Quién es, Clara? ¿A quiénes viste? Su voz apenas era un susurro. Ellos, comenzó ella, temblando. ¿Los perdidos? Aquellos que leyeron las profecías y sellaron su destino. Viven, pero no son ellos mismos. Los rumores son ciertos, se han abierto portales, y quienes han cruzado, han vuelto sedientos de venganza. El corazón de Rosa dio un salto. La presencia de los perdidos entre ellos anunciaba un profundo desasosiego.
¿Acaso las advertencias de Miqueas eran una maldición irremediable? El miedo se intensificó como un denso manto que se cernía sobre la plaza. ¿Y si no son solo frecuencias de advertencia?, apostilló un Billie con voz grave, que apenas se atrevió a pronunciar la verdad. ¿Qué pasa si son llamados? La idea intoxica el aire y flota como un espeso hilo de incertidumbre. Cada mirada se volvió hacia el cielo, como si allí encontraran respuestas. Pero solo la luna roja les devolvía su reflejo, burlándose de su creciente anhelo de comprensión. Mientras el caos empezaba a tomar forma, un hombre apareció en el borde de la congregación, su presencia era fuerte y perturbadora. Silencio, ordenó, y todos se voltearon paralizados. Era un extraño cubierto con una capa oscura, y su voz resonaba como un eco lejano. Vengo a advertirles, los portales se abrirán, pero no son lo que piensan. Algo más oscuro está al acecho en las sombras. Las miradas se cruzaron, el miedo palpable llenó el aire. Nadie sabía si debían confiar en ese extraño. Es hora de que el pueblo se una, o enfrentarán un destino peor que el de aquellos que se atrevieron a desafiar a Miqueas. Mientras el anciano don Julio daba un paso adelante en medio de murmullos, una sombra se deslizó a su lado. Todos giraron la vista hacia la oscuridad que se expandía, y un frío helador recorrió sus espinas. La luna roja dejó de brillar, dejando al pueblo sumido en una penumbra amenazante. ¿Qué es lo que se acerca?, susurró Rosa con el corazón latiendo fuertemente. Esa noche el verdadero desafío comenzaba a revelarse y el tiempo se agotaba. Podrían unirse y enfrentar lo que acechaba, o cederían ante las sombras que venían por ellos. La tensión en la plaza era insoportable. Las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia, anhelando devorar la luz de la luna. Don Julio, con voz firme que apenas logró disimular su propio miedo, se dirigió al pueblo. No podemos dejar que el terror nos paralice. Debemos encontrar los objetos sagrados. Sin ellos el ritual nunca funcionará. Mateo miró a su alrededor. Había esperanza, pero también desconfianza. ¿Qué objetos debemos buscar?, preguntó, consciente de que cada segundo contaba. El anciano hizo una pausa, su rostro marcado por la experiencia. Cada uno de nosotros guarda algo que simboliza la protección de nuestra gente. La cruz del Godó, el tambor de los ancianos, el relicario de San Andrés y la estatuilla de la diosa de la fertilidad. Necesitamos reunirlos o nunca podremos cerrar esos portales. Pero ¿y si no logramos encontrarlos? Clara, aún temblando, interrumpió, su pregunta era un eco de muchos corazones en la multitud. No había respuestas fáciles y el silencio se hizo profundo. La magia del ritual podía ser su única salvación, o su perdición total. De repente, un ruido sordo resonó entre las sombras. Era como si algo estuviera moviéndose, acercándose a ellos. Un escalofrío recorrió la columna de Rosa, quien se aferró a su madre. Están viniendo. Rápido, debemos ir. Gritó, instando a todos a actuar. Un grupo de hombres decidió salir corriendo hacia la iglesia, el lugar donde se guardaban algunos de los objetos sagrados. La valentía brillaba en sus ojos, pero el miedo se leía en sus rostros. Sin embargo, otros permanecieron indecisos. Podían sentir la maldad que acechaba en la penumbra, y muchos no estaban dispuestos a arriesgarse. Al llegar a la iglesia, la puerta estaba entreabierta, chirriando al compás de una brisa helada. Mateo se adelantó con el pecho apretado y las manos temblorosas. Debemos entrar. O hay que enfrentarlo o nos quedaremos aquí a esperar que nos consuma. Con un esfuerzo empujaron la puerta y entraron a la oscuridad. El interior estaba desordenado, llenos de polvo y telarañas, pero todavía había fragmentos de luz que iluminaban viejo altar donde reposaban los objetos del pueblo. Apenas lograron recuperar la cruz del Godó, cuando un grito desgarrador resonó desde afuera. Deben salir, ahora. Una voz conocida, la de Rosa, clamaba desesperada en el silencio. Mateo salió corriendo. Cuando cruzó la puerta, el espectáculo que se presentó ante sus ojos lo dejó paralizado. Cientos de figuras emergían de la oscuridad, sus cuerpos desfigurados y ojos vacíos, recordando las visiones de Clara. Eran los perdidos. La multitud, aterrorizada, se dispersó buscando refugio. Mateo sintió que debía hacer algo, que debía actuar. ¡Regresen! Cercen los portales, gritó, pero su voz se ahogaba en los susurros de los que ya estaban más allá de la salvación. Unos pasos trémulos lo acercaron nuevamente al anciano don Julio.
La luna, lo que queda de su luz es nuestra última suerte. Necesitamos iniciar el ritual ya, o todos quedaremos atrapados. Mateo miró hacia el cielo. La luna roja comenzaba a ocultarse tras nubes oscurecidas, podrían efectivamente unir fuerzas y enfrentarse al horror que regresaba por ellos. Una imagen de Miqueas cruzó su mente, el sacrificio que hizo hace generaciones para sellar el mal. Debemos hacer lo correcto, pensó decidido, al mismo tiempo, desde las sombras, una figura oscura y alta se adelantó. Con voz profunda y resonante como un trueno lejano preguntó, ¿están listos para descubrir lo que realmente significa enfrentar a los perdidos? La noche, aún cargada de secretos, parecía susurrar un nuevo desafío. Mateo sintió que el aire se le cortaba. La figura alta y oscura, cubierta por un manto rasgado y sombrío, parecía absorber la luz de la luna. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban como dos carbones encendidos, llenos de malevolencia y promesas rotas. Todos se congelaron ante su presencia, y el viento cesó, como si la naturaleza misma temiera la inminente confrontación. ¿Quién eres?, exigió don Julio, su voz resonando con una mezcla de autoridad y miedo. Soy el eco de lo que perdiste, el guardián de los secretos olvidados. La figura desplazó una mano, y una ráfaga de viento frío hizo temblar las campanas de la iglesia. Vengo a ofrecerles una elección, un pacto con el destino. Pero deben saber que toda decisión conlleva un precio. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué precio?, preguntó, sus palabras temblando entre sus labios. El espectro se rió suavemente, un sonido como cristales quebrados. La vida es un juego de sombras y luces, niña. Pero este sacrificio podría traerles lo que buscan, si están dispuestos a entregarse a estados más oscuros de conocimiento. Mateo cerró los ojos, tratando de conservar la claridad en su mente. Recordó las historias antiguas que su abuela le contaba, leyendas sobre pactos fatales y las almas que quedaron atrapadas por la codicia de unos pocos. No podía permitir que el pueblo se envolviera en el engaño. No debemos creerle, gritó, su voz resonando entre las piedras antiguas. El riesgo es demasiado. Solo necesitamos reunir los objetos sagrados y realizar el ritual. No debemos desviar nuestra atención de eso. La fe en nosotros será suficiente. La figura se volvió lentamente hacia él, los ojos centelleando de interés. ¿Fe? ¿Acaso no ven que sus creencias están cediendo ante el temor? Ustedes no están listos para enfrentar a los perdidos. La luna se oculta y la oscuridad solo crece. ¿Acaso creen que la luz de su fe podrá protegerles? Mateo avanzó un paso, el corazón latiendo desesperadamente. No estamos solos. Lo que llevamos dentro, la fuerza de nuestra gente, es más fuerte que cualquier sombra. Sentía como la determinación de sus amigos se unía con la suya, como un solo pulso en la penumbra. ¿Más fuerte? El espectro soltó una risa grave que retumbó en sus oídos. Lo veremos. Cada uno será puesto a prueba. Las sombras no perdonan, y las decisiones que tomen definirán su destino y el de muchos otros. Las palabras del ser oscuro se deslizaron por la plaza, como un veneno en el aire. Clara miró a Mateo, su rostro pálido, pero había una chispa de valentía en sus ojos. No podemos dudar. Debemos encontrar los objetos y hacer el ritual juntos. Don Julio asintió, ganando fuerza. El poder de nuestra historia nos protege, y no permitiremos que la oscuridad nos consuma. Vamos. Debemos correr. Mateo miró a la multitud, los rostros llenos de miedo y determinación. Atrás. Rápido al templo. Gritó y todos comenzaron a moverse casi como si respondieran a un antiguo llamado, pero mientras corrían, la figura oscura los siguió, riendo en un tono bajo y burlón, como si supiera algo que ellos no. El juego apenas comienza y hay mucho más en juego que lo que imaginan. Cuando llegaron a la iglesia, la puerta se cerró con un fuerte estruendo tras de ellos. La sensación de seguridad se desvaneció. Mateo miró al altar, donde reposaban los otros objetos sagrados, pero no podía sacudirse la sensación de que lo peor aún estaba por llegar. Se acercó al tambor de los ancianos, sus manos nerviosas temblando. Esto es solo el comienzo, se dijo. Justo cuando decidía avanzar, un terremoto interno sacudió el edificio, provocando que las sombras se arremolinaran. Los rostros de los perdidos se asomaban ante la luz que titilaba. El anciano don Julio cerró los ojos y dijo,
nunca olviden que la esperanza puede nacer incluso en la oscuridad más profunda, si tenemos valor para buscarla. Entonces resonó un pequeño golpe y la puerta de la iglesia crujió. Mateo se giró, el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí? La pregunta salió más como un susurro. La figura oscura había seguido su rastro hasta el templo, y en sus manos llevaba un objeto reluciente, un relicario perdido que poseía recuerdos de la lucha del pueblo. Es hora de que elijas, Mateo. Lo que vas a decidir en este momento podría cambiarlo todo. El aire se volvió espeso y frío, la luna apenas visible, y con ello, una verdad aterradora se acercaba. ¿Podría Mateo enfrentarse a la oscuridad que acechaba a sus puertas? Mateo sintió como el tiempo se detenía. Los ojos de la figura oscura centelleaban mientras el relicario giraba entre sus dedos huesudos, enviando destellos de luz en la semioscuridad. La energía en el templo era casi electrizante y el sudor perlaba su frente, mezclado con la sensación de inminente peligro. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, su voz apenas un hilo, mientras se acercaba temerosamente. Cada paso que daba parecía sutilmente desmesurado, como si el suelo bajo sus pies intentara atarla a la realidad. ¿Por qué nos ofreces eso? Este relicario contiene la esencia de sus antepasados, la fuerza de sus orígenes. Pero, para abrirlo, necesitan algo a cambio. La figura habló con una cadencia hipnótica, sus palabras se deslizaron como niebla fría. Solo aquel que esté dispuesto a arriesgarlo todo puede acceder a su poder. Mateo sintió que el aire se le escapaba, pero la rabia inició un fuego en su interior. No necesitamos tus trucos. Nuestra fuerza proviene de nosotros, de nuestra historia y nuestra comunidad. Su voz resonó con la certeza de un hombre que ha aprendido del dolor de sus antepasados. ¿Pero qué pasa cuando esa historia no es suficiente? La criatura se inclinó hacia él, acercando el relicario. ¿Qué pasará cuando lo que más ames esté en peligro? Yo puedo darles la fuerza que tanto prenden, un poder que nutre, pero también consume. La elección que enfrenten definirá el camino hacia la salvación o la destrucción. La tensión en el ambiente se intensificó. Don Julio, observando el relicario con una mezcla de temor y curiosidad, intercedió. Mateo, no debemos olvidar lo que aprendimos. Un pacto con el otro lado podría ser nuestra perdición, pero su voz tambaleó, ¿y si realmente la historia no puede salvarnos esta vez? El espectro sonrió, la risa envolvente resonó dentro de las paredes de piedra, como un eco lejano. ¿Lo ven? La duda empieza a enraizarse. Les estoy ofreciendo la oportunidad de tomar el control, en lugar de dejarse arrastrar por el destino. El poder para cambiar su suerte está aquí. Todo está en sus manos. El relicario brillaba intensamente en la oscuridad, hipnotizándolos. A su alrededor, las sombras danzaban y se reían abiertamente, seduciéndolos con los sueños de una protección infalible. El pánico y la desesperación se entrelazaban entre ellos, haciendo que su unidad se tambaleara. Clara Mateo se atrevió a susurrar, la tensión palpable. ¿Qué harías tú? ¿Aceptaría un trato a cualquier precio? ¿Y qué vas a hacer tú? Ella respondió, su voz firme, pero llena de incertidumbre. Arriesgaría el destino de todos por un ideal. No sé si nuestras creencias son suficientes para proteger a nuestro pueblo en estos tiempos oscuros. Las palabras de Clara se hicieron eco en el templo. Mateo miró a su alrededor. Sus amigos, sus familias, el pueblo que tanto amaban estaba allí. ¿Valía la pena una vida de dudas, de sombras? ¿O debían enfrentar su destino incluso si el camino parecía sombrío? Mateo. Elige. La figura oscura le lanzó una mirada ancestral. El relicario puede otorgarte la libertad de la lucha, a cambio de un sacrificio. Piensa en lo que puedes salvar, en lo que puedes obtener. Mateo sintió que el peso de la historia y las expectativas caía sobre sus hombros. ¿Era su apego a lo ancestral un error? ¿Debería arriesgarse a perderlo todo? La sombra seguía presionando, y fuera del templo, el viento aullaba como un lamento. Las campanas resonaron nuevamente, pero esta vez, su eco se tornó ominoso. Es hora de decidir, Mateo, rugió el anciano don Julio, pero en su mirada había un brillo inquietante. El poder es seductor. Debemos saber si estamos dispuestos a arriesgar más que nuestras propias vidas. Mateo respiró hondo, sintiendo que la angustia le comprimía el pecho. No todo se trataba de él.
Su decisión no solo afectaría su futuro, sino el de todos a su alrededor. Las sombras comenzaron a moverse, como si esperaran ansiosamente su respuesta. Entonces de repente la atmósfera cambió, un estruendo ensordecedor sacudió el templo y las paredes. Comenzaron a crujir. Las sombras retumbaron, y desde el exterior llegó un grito escalofriante que heló la sangre de todos. Mateo se dio cuenta de que la elección no solo era suya. Debemos actuar ya, gritó, los ojos fijos en el relicario que aún brillaba en las manos del espectro, pero la pregunta seguía palpitando en su mente, ¿podrían realmente manejar el poder que ofrecía, o estaban condenados a repetir los errores del pasado? El eco del grito continuó resonando mientras la oscuridad se acercaba, y Mateo sintió que el aliento en su garganta se convertía en desesperación. El tiempo se apagaba y el peligro era inminente. Sus decisiones debían ser claras y decisivas. De pronto una figura familiar apareció entre las sombras, sosteniendo algo que podría cambiar todo. ¿Sería ese el momento en que la luz finalmente rompería la oscuridad, o simplemente una ilusión más en su camino hacia el abismo? Mateo sintió que el corazón se le subía a la garganta mientras observaba la figura familiar que emergía entre las sombras. Era Sofía, su hermana, y en su mano brillaba un objeto oscuro, similar al relicario del espectro, pero con una energía diferente, más tranquila y serena. Sofía, exclamó sin poder contenerse. ¿Qué estás haciendo aquí? Vinimos a buscarte, respondió ella, su voz suena firme, pero su mirada se movía nerviosa entre la figura oscura y su hermano. Los demás no saben dónde estamos, y escuchamos el grito. No podemos dejarte solo en esto. Ellos realmente no entienden, Mateo comenzó a decir, pero Sofía interpuso su mano, cerrando la brecha entre ellos. No, Mateo. Entendemos más de lo que crees. Este relicario que sostienes, lo que esa criatura te ofrece, no es solo poder. Es una trampa, afirmó. Clara y don Julio se acercaron, respirando hondo, al escuchar las palabras de Sofía, como si estuviesen a punto de romper el hechizo que los mantenía paralizados. El espectro sonrió, disfrutando del caos. ¿Qué sería de un pacto sin un poco de incertidumbre? Están dispuestos a dejarlo todo por la promesa de salvación. Su voz tenía un eco profundo, cargado de sarcasmo. ¿Pero por qué escuchar a la niña perdida cuando pueden tenerlo todo aquí mismo? Mateo sentía que el sudor le escurría por la frente, el dilema se tornaba cada vez más enredado. Sofía, ¿qué tienes en la mano?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Es el legado de nuestra familia, contestó ella, levantando el objeto. Un amuleto que hace generaciones fue ocultado. Su poder es diferente, no se trata de quitar y tomar, sino de equilibrar. Puede ayudarnos a enfrentar lo que venga. Sofía levantó el amuleto hacia el relicario, que continuaba brillando intensamente. Mateo sintió un tirón en su alma. Aquí estaban dos caminos, el camino de la sombra, que prometía una respuesta rápida y poderosa, y el camino de la luz, que pedía paciencia y confianza en su linaje. ¿Cómo sabemos que esto funcionará?, preguntó Mateo, la duda asomando de nuevo. Porque la fe no viene solo de lo que está delante de nuestros ojos, sino de lo que llevamos dentro, le respondió Sofía, su voz resonaba en el templo como un canto ancestral. No estamos solos. Nuestro pueblo, nuestros antepasados, están con nosotros. Las sombras se movían más cercanas, una energía oscura intentando absorberlos. Don Julio, temblando, intercedió de nuevo. ¿Y si esta elección nos lleva a la ruina? Mateo, hay mucho en juego. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de la destrucción y hemos prevalecido?, dijo Clara, con determinación. No podemos permitir que el miedo nos paralice ahora. Nuestros ancestros lucharon por nosotros, y existe un camino que podemos tomar. El espectro se convirtió en una sombra irritable, como si su poder estuviese comenzando a desvanecerse. Quítales esa esperanza, Mateo. El único poder que existe es el que puedes tocar y poseer. Sin embargo, Mateo sintió que se derrumbaba el mundo oscuro que le habían presentado. La elección era clara, aunque aterradora. La responsabilidad de decidir pesaba sobre él, y mirada hacia sus seres queridos, aquellos que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por el ideal de un futuro a la luz. La voz del espectro resonó a su alrededor. Haz tu elección, Mateo. Este es tu único momento. El templo comenzó a temblar aún más, las paredes crujían como si fueran a colapsar. Y en ese instante Mateo tomó una decisión que reestrenaría su destino y el de todos a su alrededor.
Extendió su mano hacia el amuleto que su hermana sostenía, pero en el fondo de su ser sintió que lo que estaba a punto de hacer no era solo una simple elección, era un grito de batalla contra la oscuridad. Justo cuando sus dedos iban a tocar la superficie fría y pulida del amuleto, un silencio profundo invadió el templo. Las sombras se congelaron en su danza. «No lo hagas», gritó el espectro, su voz chillando en desespero, y entonces, una fuerte explosión de luz estalló en el templo, haciendo temblar los cimientos con un poder ancestral. Mateo comprendió que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Lo que sucedió en esos momentos podría liberar fuerzas que nunca imaginaron, o desatar un caos que los consumiría a todos. ¿Tendrían la fortaleza para afrontar las consecuencias de su elección, o se convertirían en víctimas de la sombra que amenazaba devorarlos? La respuesta estaba cerca, pero la luz brillaba de forma tan ardiente que era imposible ver lo que el futuro les tenía reservado. La explosión de luz reverberó como un trueno en el templo, iluminando cada rincón, cada grieta en las paredes antiguas. Mateo cerró los ojos, sintiendo el aire tibio a su alrededor como si un gran fuego se hubiera desatado. Su mente estaba en un torbellino, inundada de imágenes de su familia, sus risas y los ecos de historias contadas junto al fuego durante la infancia. Todo aquello estaba amenazado por la sombra inminente. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, se encontró en medio de un torrente de energía vibrante. Las sombras habían retrocedido, pero no sin una lucha. Del relicario emanaba un resplandor que parecía intercalar la luz con las notas de un canto en un idioma olvidado. El espectro, ahora visiblemente agitado, se retorcía ante la fuerza del amuleto. «Imposible», gritó, su voz desgarrándose en una mezcla de furia y miedo. «No puedes hacer esto, Mateo. Tu linaje es solo una ilusión. Este poder te pertenece, tómalo y serás el rey de la oscuridad. Pero si eliges la luz estarás dejando escapar el único destino que te promete grandeza». Mateo se sintió dividido, arrastrado hacia un abismo de promesas tentadoras. Era como si las paredes del templo se cerraran a su alrededor, amenazando con aplastarlo. Pero en la voz de Sofía pudo escuchar algo que lo anclaba: la grandeza real no se mide en poder, sino en el legado que dejamos. Clara, con los ojos como platos, tomó la mano de Mateo. «Si esto se desata, la oscuridad se abrirá paso al mundo exterior. Le debemos esto a nuestros ancestros, tenemos que luchar». La presencia de Sofía, al lado de su hermano, iluminaba el espacio. Era un recordatorio de que no estaba solo, que juntos formaban un frente unido. El espectro, comprendiendo que su tiempo se agotaba, alzó su mano, y una tormenta de sombras emergió a su alrededor. «No luches contra lo inevitable. La oscuridad siempre reclamará lo que le pertenece». Los ecos de su risa resonaron, una melodía siniestra que intentaba sembrar el pánico en el corazón de cada uno de ellos. Sin embargo, el amuleto en la mano de Sofía comenzó a brillar aún más, como un sol que ascendía en medio de la tormenta. «Mateo, el poder que emana de este relicario es amor, es nuestra historia. Úsalo». Ella lo instó con la mirada, y Mateo sintió que la pureza del legado familiar derribaba las barreras del miedo. Mateo extendió su mano hacia el amuleto, un gesto lleno de propósito. A medida que sus dedos lo tocaban, una ola de energía lo atravesó. El templo vibró con dicha vibración. La luz del relicario y el amuleto fusionaron sus energías, creando un haz de luz que separaba las sombras como rayo en un día tormentoso. El espectro gritó, un lamento desgarrador que resonó a través del templo. «No. Esto no puede ser. Deberías haberme pertenecido». La luz crecía, envolviendo a Mateo y los demás como un abrazo cálido y acogedor, mientras el espectro comenzaba a desvanecerse, atrapado en su propia oscuridad. Pero a pesar de la victoria, Mateo sabía que esto no era el final. No fue solo un triunfo sobre la sombra. La luz que habían levantado se sentía frágil, como una vela en medio de una tempestad. Y si venga algo peor, temía que el retorno del espectro no sería el único desafío que afrontarían. Las sombras parecían retroceder, pero dejaban un rastro de inquietud en el aire. Con el templo aún retumbando a su alrededor y la luz brillando como una promesa, Mateo se dio cuenta de que estaban lejos de estar a salvo. Una voz le susurró en el fondo de su mente: «Esto es solo el principio». Mientras el resplandor se estabilizaba, un eco distante resonó en los pasillos del templo. Oía murmullos que parecían venir del fondo de la tierra, un llamado a despertar fuerzas más antiguas. Mateo y su familia se miraron con preocupación. La batalla había comenzado, pero la guerra apenas se perfilaba en el horizonte.
¿Qué más guardaba el destino para ellos? Las respuestas aún estaban ocultas, esperando ser descubiertas. El eco de las sombras resonaba en los muros del templo, y el aire se tornaba cada vez más pesado. Mateo, aún con el amuleto en sus manos, sentía la tensión vibrando en su pecho. Las visiones del espectro se desvanecían, pero su advertencia permanecía, flotando como una nube tormentosa en su mente. ¿Escuchaste eso?, murmuró Clara, su voz temblando. Sofía asintió, su rostro palideciendo mientras una sombra pasaba cerca, susurrando secretos que solo los valientes podrían descifrar. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo habían enfrentado un enemigo, sino que otro llamado resonaba desde el abismo. Debemos salir de aquí, dijo Mateo, intentando mantener la calma. Pero su voz sonaba más como un deseo que una orden. Las paredes parecían moverse, pulsar al ritmo de una canción antigua que solo podía percibir su corazón, palpando alerta, atrapado entre la esperanza y la desesperación. La luz del amuleto proporcionaba un tenue refugio, pero no era suficiente para ahuyentar lo que se ocultaba en la penumbra. A medida que retrocedían hacia la entrada, un nuevo destello brilló en las profundidades del templo. Fue un destello tan potente que hizo que todos se detuvieran y se volvieran hacia su fuente. Mateo se preguntaba qué sería. Su corazón latía con fuerza mientras la luz parecía invitarlos a acercarse. Pero el canto de las sombras se intensificó, arrastrando una corriente de viento frío que parecía despedazar la bruma. Cuanto más se acercaban, más sentían que el suelo temblaba bajo sus pies, un recordatorio de que la tierra misma estaba viva. ¿Qué crees que es eso?, preguntó Sofía, sus ojos fijos en el punto de luz. Fue Clara quien inclinó la cabeza, observando un patrón que se formaba en el aire, unas runas que danzaban, brillando con una aura mística. Una profecía, susurró, y en su voz había algo oscuro, como si la tierra misma respondiera a ese nombre. Un remolino de dudas y recuerdos lo invadió. Las viejas leyendas contadas por su abuela antes de dormir, historias de poderes ancestrales, de alianzas y traiciones en la oscuridad. Todas esas fábulas que parecían simples cuentos ahora se entrelazaban en la realidad que enfrentaban. Todo estaba conectado, sin embargo, antes de que pudieran decidir acercarse, una figura surgió de la iluminación en el fondo. Era una mujer de rasgos etéreos, su piel brillaba como la luna, y sus ojos reflejaban tanto dolor como esperanza. He esperado por vosotros, los descendientes de la luz, habló con una voz que resonaba en su interior. Mateo sintió que la conexión con su linaje pulsaba intensamente. ¿Quién eres?, preguntó, su voz llena de asombro. Soy una guardiana de los secretos olvidados. Vosotros os habéis enfrentado a la sombra, pero hay más profecías que deben ser reveladas. Lo que habéis hecho tiene un costo y la oscuridad aún lucha por recuperar su dominio. Las palabras de la mujer eran un eco de advertencia, y una sombra opaca se deslizó a través del templo, como si escuchara. Mateo se sintió abrumado. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Qué garantías tenemos de que no te unes a la oscuridad? Solo los elegidos pueden resistir el oscuro destino que se aproxima, respondió ella, imprimiendo urgencia en cada sílaba. Debéis elegir si enfrentar lo que viene o dejar que las sombras se apoderen del mundo. Se miraron y la decisión pesaba en el aire. Pero entonces un estruendo retumbó desde los confines del templo, un temblor que resonó como un grito profundo. Es el eco de lo que vendrá, dijo la mujer, intensificando el miedo. En ese instante el suelo se agrietó, y una abertura se formó, oscuros destellos brotaron desde el abismo mientras una voz retumbante resonó en su interior. La profecía está a punto de cumplirse. Mateo y sus hermanas supieron que no había vuelta atrás, y mientras la apertura del abismo se hacía más grande, la verdad de lo que se esperaba de ellos pesaba como plomo en sus corazones. Estaban listos para descubrir el significado de las profecías de Miqueas. La luz titilaba y la oscuridad acechaba, dejando claro que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograrán desentrañar la verdad antes de que sea demasiado tarde? Mateo sintió como el suelo tembloroso lo mantenía en una lucha interna, un tira y afloja entre el miedo y la obligación. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, pero la realidad a su alrededor era abrumadora. Clara, Sofía, debemos decidir. ¿Nos arriesgamos o retrocedemos? Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Clara se acercó a él, su rostro iluminado por la tenue luz del amuleto. ¿Qué pasará si no hacemos nada? Las sombras ya están aquí, dijo, su voz era un susurro asustado, pero firme.
Sofía, más pálida que nunca, asintió, pero el miedo brillaba en sus ojos, el resplandor ahora era más brillante, como una fogata en la oscuridad, y la figura etérea permanecía en su lugar, esperando. La elección es vuestra, reiteró ella, sus ojos penetrantes haciéndolo sentir que el tiempo se acababa. La abertura en el suelo gruñía, emitiendo un sonido sibilante que parecía hablar en un idioma antiguo. Mateo dio un paso al frente, empujado por un impulso más allá de su comprensión. No podemos dejar que la oscuridad gane, gritó, y en ese instante, la tierra debajo de ellos parecía asentir a sus palabras, se giraron juntos hacia la luz que emanaba de la abertura, una luz que prometía respuestas y peligros. La mujer, la guardiana, extendió su mano hacia ellos. Este camino es el único que conducirá a la verdad. Aquellos que ignoran las profecías y que huyen, encontrarán un destino peor que la muerte. Sofía tragó hondo, su mirada cambiando de miedo a determinación. ¿Qué más hay en nosotros que podemos enfrentar? Somos más fuertes juntos. Vamos, exclamó Clara, su voz ahora llena de valor. Con un acuerdo tácito se dirigieron hacia la luz, por primera vez sintiéndose como si formaran un solo cuerpo, moviéndose a través de la incertidumbre. Al cruzar la entrada de la abertura, un torrente de imágenes y palabras antiguas las invadió. Las runas danzaban frente a ellos como si fueran serpientes de fuego, hablando en un lenguaje casi musical. Frases resonaban en su mente cargadas de poder. Mirad y recordad, el grosero temor que acecha en la sombra alimenta la eternidad del vacío. Las palabras flotaban, envolviéndolos en un abrazo helado, mientras Mateo y sus hermanas se encontraban rodeados de susurros de ancestros que habían enfrentado el mismo destino. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, formando patrones complejos que parecían un ballet tenebroso. No debemos permitir que nos atrapen, gritó Mateo, apretando el amuleto contra su pecho. El frío del abismo palpitaba cada vez más intenso, y el eco de aquellas profecías antiguas era como un coro que anticipaba el inminente desgarrador destino. ¿Aquellas que no enfrentan la verdad, se perderán en la eternidad?, preguntó Sofía, sintiendo que la comprensión era cada vez más dolorosa. La figura en el centro, aunque etérea, parecía encarnarse más, su expresión un reflejo de desesperación. Comprendan, la luz y la oscuridad no son solo fuerzas externas, sino partes de vosotros mismos. Con cada revelación, la tensión crecía, y Mateo sintió que el peso de siglos de secretos caía sobre sus hombros, un recordatorio de la lucha que estaban al borde de enfrentar. Debemos unirnos. No solo contra ellos, también en nosotros, dijo, mirando a sus hermanas, pero apenas acababa de hablar cuando un grito desgarrador resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Las sombras empezaron a agitarse de manera violenta, como si fueran un fenómeno fuera de control. La oscuridad está aquí, exclamó Clara mientras algo emergía del abismo, una figura oscura que se reflejaba en cada rincón del templo. Mateo entendió que la prueba estaba por comenzar. ¿Serían capaces de enfrentar sus propios demonios antes de que la oscuridad reclamara su mundo? Las sombras se acercaban, devorando el resto de la luz y con un grito ensordecedor, todo se oscureció. ¿Qué vendría después de esa oscuridad total? ¿Podrían ellos, los descendientes de la luz, salir victoriosos en la penumbra? El aire en el templo se había vuelto espeso, cargado de un miedo palpable y de un eco de antiguas advertencias. Mateo, Sofía y Clara, unidos en una determinación común, se enfrentaron a la figura oscura que emergía del abismo. Era demasiado tarde para dar marcha atrás, sabían que el destino de su pueblo pendía de un hilo. Debían aguantar, deben tener valor, el legado de sus ancestros estaba en juego. La figura oscura, una amalgama de sombras y rugidos de furia, se acercó hacia ellos, sus ojos centelleando como llamas. ¿Creen que la luz de sus almas puede ahuyentarme? Su risa resonó, un eco siniestro que reverberó por las paredes. Soy el eco de sus miedos, de todo lo que ocultaron. ¿Están listos para enfrentar lo que realmente son? Mateo sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra, y se preguntó si realmente podría enfrentar no solo la oscuridad externa, sino también sus propios temores. El miedo lo asaltaba, el temor de perder a su pueblo, a su familia. Pero tomó una respiración profunda y miró a sus hermanas, sus rostros iluminados por la tenue luz del amuleto. Habían llegado hasta aquí juntos, y juntos seguirían. No estás en nuestra mente, vas a caer, gritó Mateo, su voz resonando con la fuerza del amor por los suyos. Sofía y Clara se unieron a él. Tú solo eres un espejo de lo que vivimos y no dejaré que ese reflejo nos consuma. Las sombras retrocedieron un momento como si dudaran, y Mateo sintió un destello de esperanza.
Debemos unir nuestros poderes, dijo Sofía. La luz que llevamos en el corazón puede desafiarte. Eres solo una sombra. Las palabras resonaron un canto renovador que envolvía al trío, llenándolos de fuerza. Mateo extendió su mano, guiado por un instinto profundo, buscando la luz del amuleto mientras sus hermanas lo acompañaban. El relicario comenzó a brillar como nunca antes, proyectando destellos en toda la sala. Sentía el poder de sus ancestros fluyendo a través de su cuerpo, una conexión ancestral que despertaba el coraje en ellos. Ahora, ordenó, y juntos gritaron el antiguo encantamiento que sus abuelos habían transmitido de generación en generación. Las palabras reverberaban en la oscuridad, resonaban como un trueno en el templo, una invocación a la luz, a la paz que habían olvidado. Con cada palabra pronunciada, las sombras temblaban. Una luz resplandeció en el centro, una esfera brillante que fue creciendo, desvaneciendo la oscuridad que rodeaba a la figura. El espectro gritó, incapaz de soportar el resplandor. No. Esto no puede ser. Pero el canto resonante no se detuvo, la luz crecía, envolviendo a todos en un abrazo cálido y esperanzador, la sombra se desvaneció mientras la luz tomaba fuerza. He ganado, gritó el espectro antes de ser tragado por el brillo revitalizante. La figura se desvaneció en un destello de oscuridad, resonando con un eco de desesperación y furia, pero la luz triunfó. Las sombras que amenazaban al pueblo se desvanecieron, y con ellas, la maldición del profeta Miqueas se rompió, liberando al pueblo del yugo del miedo. Con la última exclamación, el templo tembló una vez más, pero esta vez, los temores se disipaban, y las antiguas runas iluminaban un nuevo camino. Mateo, Sofía y Clara se abrazaron, sintiendo las lágrimas de alivio caer por sus mejillas. El aire parecía más ligero, una calma renovadora había regresado. Lo hicimos, dijo Clara, mirándolos con ojos llenos de esperanza. Nos enfrentamos a la oscuridad y ganamos. Don Julio, aún temblando, se acercó, su voz un susurro temeroso pero orgulloso. Ustedes son la luz que nuestro pueblo necesitaba. No solo derrotaron a la sombra, sino que recordaron que incluso en los momentos más oscuros, al final siempre hay esperanza. La figura etérea que los había guiado antes apareció de nuevo, seres de luz rodeándola. Ustedes han cumplido con su destino, cada uno de ustedes ha enfrentado la oscuridad, no solo en el mundo, sino dentro de sí mismos. Recuerden, la luz y la sombra coexisten, y vencer la oscuridad nunca es el final, siempre es un nuevo comienzo. Las sombras ya no acechaban al pueblo. Pero Mateo sabía que tenía que aprender a vivir con la dualidad de la luz y la oscuridad. Con su familia a su lado y la comunidad unida, asumirían esa nueva realidad. Las palabras del anciano resonaban en su mente mientras caminaban hacia la luz del amanecer, sintiendo en sus corazones la promesa de un futuro luz. El sacrificio, el amor y la unión se convirtieron en su herencia más poderosa. El pueblo de Miqueas había enfrentado su prueba, descubriendo que la valentía se forja no solo en la lucha, sino también en el amor que compartían. Eran una familia y a pesar de todo, siempre volverían a levantarse. El brillo del nuevo día iluminó terrenos familiares, y mientras el sol se alzaba, Mateo sonrió, sintiendo que habían entrado en una nueva era, pero mientras celebraban la victoria, un susurro profundo rompió la calma. Un eco lejano parecía advertirles que debían mantenerse alertas. Las sombras podían haber sido derrotadas, pero la historia de Miqueas había dejado un legado que nunca olvidarían. La luz siempre necesita de la valentía de los que están dispuestos a luchar. Con ese pensamiento, Mateo se sintió listo para enfrentar lo que el futuro les tuviera preparado, y en su pecho, un nuevo amanecer latía con fuerza. Recuerda, amigo, esto podría ser el final de esta historia, pero no el final de las aventuras. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para ayudar al algoritmo y que más personas puedan descubrir este mundo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.